Bueno, pues vamos a estar en esta mañana ya dando paso y dando lugar al pastor en esta mañana que teníamos invitado, que ya está en unos segundos, va a estar en la pantalla con todos nosotros. Buenos días, Pastor Lisardo. Buenos días, buenos días. ¿Se me oye bien así, Enrique? Se le escucha muy bien, se le escucha muy bien. Le escuchamos bien. Un placer para nosotros en esta mañana que pueda estar con la Iglesia del Señor, con la Iglesia de Nueva Vida en Fuenlabrada. El placer, sinceramente, es para mí. No te imaginas, Enrique, la emoción sana y el sincero deseo que tengo de poder compartir una porción de la palabra a esa obra, a esa iglesia preciosa que Dios está trabajando y consiguiéndole, porque para Él no hay nada imposible. Claro que sí. Nos hubiera gustado que, como habíamos hablado en algunas ocasiones, pudiera estar usted físicamente, porque les hablé muy bien de usted, a la iglesia. Pero bueno, gracias al Señor que Dios nos da la oportunidad en este día, a través de estos medios virtuales, de que la palabra corra y sea glorificada. Sí, sí. Ya. Dios ha permitido en su sabiduría infinita, en este tiempo que Él sabía que iba a pasar todo esto, a Él no le ha sorprendido y afortunadamente tenemos este medio de los móviles que podemos seguir teniendo comunión los hermanos unos con otros. Claro, así es. Pues nada, hay mucha gente escuchándole desde diferentes puntos cardinales de España, de Europa y algunos de otros países. Adelante con esa palabra que Dios ha puesto en su corazón que estamos deseando escuchar la palabra del Señor. Adelante. Bueno, pues muchas gracias por esta invitación, de todo corazón. Bueno, creo que todos somos conscientes que se nos llama a nosotros protestantes o evangélicos más bien, y quisiéramos en esta mañana traer a memoria alguna porción de la palabra y cómo comenzó este movimiento tan extraordinariamente poderoso que solo Dios es capaz de hacer estas obras tan grandes. Quisiera leer un texto sagrado en San Mateo capítulo 22, donde dice Jesús, respondiendo Jesús les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. En este texto sagrado le hacen una pregunta al Señor sorprendente y lógica, y Él responde, estáis equivocados. Estáis equivocados porque ignoráis las Escrituras. Es decir, ignorar las Escrituras, la Biblia, la palabra de Dios, solo nos trae errores, confusiones, y en estos errores y confusiones el enemigo de nuestras almas lo utiliza y se aprovecha. Y también lo pueden aprovechar otras personas que no se preocupan sinceramente por el pueblo de Dios o por las almas o la gente, sino que miran sus intereses. Así es que una de las más grandes bendiciones que Dios nos ha podido conceder y otorgar es la Biblia en nuestro propio idioma e incluso con la bendición de tener distintas versiones de la palabra. Dios ha bendecido al mundo dándonos su palabra. Y quisiera leer otro texto en San Juan 17 que dice el mismo Cristo, dice, tu palabra, hablando acerca de Dios, tu palabra es verdad. Ahí Jesús de una manera categórica, clara, firme, dice que solamente hay un libro con verdad absoluta y total, con inspiración divina, y es la palabra de Dios, la Biblia. Y para ir avanzando en Hechos 17, dice que San Pablo y Silas van a predicar a unos hermanos allí en Tesalónica. Dice, y recibieron la palabra con todo el deseo, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas que predicaban Pablo y Silas eran
así. Es decir, hermanos, 1.000.000 de gracias a Dios por los hombres de Dios que hay, sanos, con buenas intenciones. La Biblia también nos ha sido dada para comprobar cuando se predica, si armoniza o guarda relación con la palabra. Imaginaos a Pablo y a Silas, dos insignes varones de Dios que predican, hombres sanos, con testimonios, con un historial brillante. Sin embargo, aquella iglesia era muy inteligente. ¿Por qué era tan inteligente? Porque después que predicaban, ellos veían en las escrituras del Antiguo Testamento si lo que predicaban estaba de acuerdo a la palabra. Es decir, lo que no esté de acuerdo con la palabra, hermano, no lo podemos abrazar, ni aceptar, ni recibir. El verdadero creyente, la verdadera iglesia, tiene una asignatura, un gran libro, que es la Biblia. Y después de hablar todo esto, hermanos, quisiéramos ir avanzando. Dios siempre tuvo testimonio. Hubo grandes crisis desde hace muchos años. Después del siglo III y IV empezaron unos siglos de mucha oscuridad espiritual, porque el catolicismo, que tenía la Biblia, no tuvo ningún interés en que la Biblia estuviese al alcance del pueblo. Aunque la imprenta aún no se había realizado, pero había muchos copistas y se podían copiar las porciones más importantes, quizás del Nuevo Testamento y algunas del Antiguo. Pero el catolicismo, el papado, no tenía ningún interés, porque para predicar la palabra hay que ser hombres de verdad, hay que vivir en la palabra y ser honrados, hermanos, porque la Biblia es un libro de verdad. Y si yo digo cosas que la Biblia no comparte, no apoya, entonces mi mensaje es un mensaje equivocado, incierto, un mensaje religioso de confusión, de muerte. Pasaron muchos años, hermanos, y como no estaba la Biblia al alcance del pueblo, el papado se aprovechaba de sus formas, sus maneras, y el pueblo no tenía defensa, no tenía dónde acudir para comprobar que aquello que predicaban, enseñaban, era equivocado. Pero Dios siempre ha tenido pueblo que se ha interesado por la verdad, que ha amado la verdad, como Cornelio, que era un hombre que se interesaba por la verdad, y Dios tuvo a bien llevarle a Pedro para informarle. Siempre hubo hombres, como por ejemplo Juan Wycliffe en Inglaterra, en el 1375, este hombre de Dios tradujo las escrituras del Nuevo y del Antiguo Testamento. Sencillamente ya las persecuciones se habían levantado y fue perseguido y fue llamado un hereje, hermanos. Juan Hus fue un reformador, era un decano de filosofía, una mente muy brillante, muy lúcida, denunciaba los desórdenes del pueblo, del clero, del papado, y en 1415 fue quemado vivo este hombre. Jerónimo de Savonarola era un monje, pero que, al igual que estos hombres, no estaban satisfechos con el medio ambiente que les rodeaban. Sabía que Dios no podía ser eso, que tenía que haber una verdad más amplia y mejor. Y este monje denunciaba la corrupción del clero. Fue un gran predicador, cuentan los historiadores, un hombre profundo de oración y de ayuno. A veces le costaba mucho predicar y mantenerse de pie por sus muchos días largos de ayunos. Denunciaba el pecado, era un predicador muy poderoso. El catolicismo no lo soportó y las autoridades de altura del papado, a otro hombre más, pues también le quemaron. En España, desagradablemente, hermanos, tuvimos a Isabel y Fernando, que expulsaron a los judíos, a los reyes de España. Estaban muy en contra del protestantismo, Felipe II, Carlos I. Fue una gran pena, hermanos, que España no abrazó el protestantismo, porque comerciantes españoles que iban a Alemania abrazaron la fe evangélica, la palabra. Inmediatamente al regreso en Sevilla, en Valladolid, se abrieron obras preciosas, importantes, entre la gente importante, hermanos.
Sin embargo, aquí el papado era muy fuerte, igual que en Italia y en Portugal. Inmediatamente empezaron a quemar a aquellos creyentes. De hecho, en Sevilla se cuenta la historia que es cierta de la Biblia, de los autores, de la Reina y Valera, cómo tuvieron que huir por diferentes sitios, países, y después eran monjes, y después de no pocos años pudieron traducir la Biblia por primera vez al español completa en el idioma. Juan de Encinas también escribió el Evangelio. Pero el precio era muy grande, hermanos. Tenían que escapar, huidos, siempre siendo vigilados y siempre con el temor de no poder realizar la gran obra de escribir la palabra. El clero, hermanos, estaba sumido en una gran corrupción, porque la Biblia la menospreciaban, empezando por ahí, hermanos. La Biblia la tenían como un libro en segundo lugar. El catolicismo, e incluso hoy mismo, hermanos, le da igual valor a la Biblia que a las tradiciones y al magisterio. Esto no es sino una ofensa a su palabra, y ofender la palabra es ofender a Dios. Entonces, hermanos, el papado era muy poderoso en la época medieval, en aquellos siglos, tanto que incluso tenían poder y autoridad sobre reyes y naciones. Cometían grandes abusos, hermanos. Por eso Dios nunca ha querido dar tanto poder a ningún hombre, sino compartirlo, para que no nos volvamos tiranos y gente que abuse del poder. El papado, hermanos, pues enseñaban sus homilias, enseñaban rezos de santos, hablaban de gente de la iglesia, y donde la palabra no se predica, hermanos, hay ausencia de vida espiritual. Por eso dice la misma Biblia, dijo Cristo, la palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. Así es que, hermanos, los papas, los obispos, cardenales y arzobispos enseñaban lo que creían conveniente, lo que creían oportuno. Eran hombres que no temían a Dios, ni querían el bien del pueblo, hermanos. La Biblia era un libro prohibido para el pueblo. Imaginaos gente que tenía inquietudes, que tenían preguntas, que querían conocer más, pero era un libro prohibido. E incluso la escribieron al latín, y el latín en aquellos días estaba aquel idioma al alcance de muy poca gente, estaba al alcance de gente que tuviese mucha cultura y estudios. Así es que, hermanos, la Biblia estaba escondida, no la presentaban al pueblo, los púlpitos se predicaba de todo menos de Dios. ¿Qué había? Un pueblo confuso, religioso, con interrogantes, estaba en latín, no había acceso a ella. Tampoco había mucha gente que supiese leer, porque el catolicismo, hermanos, no tuvo interés en abrir escuelas para que la gente leyese. Querían mantenerles en la ignorancia. Y en aquellos días, hermanos, en la situación, vamos a hablar ya del protestantismo en Alemania, los evangélicos en Alemania. En aquellos días, hermanos, hubo un monje que se llamaba Martín Lutero, de una familia humilde. Su padre al comienzo era un minero, y este joven, uno de los días de regreso a su casa, parece que hubo una tormenta muy grande, y en aquella tormenta, cayendo del caballo, pensó que iba a morir. Y allí mismo él suplicó a Santa Ana que le librase de morir, y que él iba a prometer dedicar su vida en un convento de los agustinos en Alemania. En aquellos días los agustinos era un catolicismo muy severo, muy rígido, hermanos, y él prefirió aquello. Su padre se molestó mucho en aquella decisión del hijo porque estaba estudiando para ser abogado, pero él cumplió su palabra de ser un monje allí. Os podéis imaginar que en los primeros años este hombre, sus temores eran inmensos, su conciencia no estaba bien informada porque no tenía acceso a la palabra. Había una Biblia en el convento donde él estaba, y en aquella Biblia
estaba con una cadena atada a la biblioteca para que los monjes no tuviesen acceso a llevarle a sus celdas y meditarlo. Él quería agradar a Dios sobre todas las cosas. No gozaba de tener seguridad de salvación. Los temores le hacían sufrir mucho, las confusiones, el medio ambiente que había allí en aquel convento, hermanos, y en aquellos lugares del catolicismo. Entonces, hermanos, él hacía obras, pensando que haciendo obras, a ver si así podía obtener seguridad y gozo de la salvación. A veces, hermanos, se ponía objetos en las rodillas, se golpeaba en las espaldas, tenía días, hermanos, que en las duras noches de invierno en Alemania se ponía de arriba descubierto sobre el hielo, y hubo veces que hubo que sacarle pensando los compañeros de celdas que quizá había muerto. Él pensaba que tenía que hacer esto porque el catolicismo siempre enfatizaba que había que hacer obras y más obras y más obras para salvarse, pero incluso no sabían cuántas obras tenían que hacer para salvarse. A hombres sinceros como Martín Lutero y otros hombres que había, que querían buscar a Dios y la verdad, esto les perturbaba grandemente y tenían muchos temores y dudas. Un amigo, un compañero, un profesor de Martín Lutero, le dijo que fuese a estudiar la Biblia, las Escrituras, Salmos, Romanos, Gálatas, y él empezó ahí, hermanos, después que hizo un viaje a Roma. Su orden le envió a él, ya era un hombre destacado en el catolicismo, con conocimiento, era un doctor en teología. Y cuando él se encontró en Roma, pensaba él que iba a ver la Nueva Jerusalén, hermanos. Y allí encontró un pecado enorme, un desorden, sacrificios, pecado grande, barbaridades, hermanos, idolatría, venta de indulgencias. Y en su regreso ya no tuvo ni interés de conocer ni de ver al Papa. Cuando él se volvió de nuevo a Alemania, hermanos, empezó a estudiar la Biblia con ahínco, con deseo sincero. Y cuando Dios ve a alguien que de verdad le busca, Dios se revela, hermanos. Al que vive en la mentira y quiere seguir viviendo y no quiere la verdad, pues permanecerá ahí. Pero hay gente sincera, no importa en qué religión esté, que si busca a Dios de corazón, que si quiere encontrar a Dios, Dios tiene capacidades, formas y maneras para darse a conocer. Martín Lutero, hermanos, empezó a estudiar la Biblia. Sus mensajes ya eran un tanto distintos, los auditorios eran grandes y oían novedades, pero novedades de la palabra, que satisfacía el alma, hermano. Y se encontró en Romanos, en el capítulo 1 y verso 17, el texto sagrado, hermanos, que dice: el justo por la fe vivirá. Empezó a encontrar en la Biblia escrituras que por gracia sois salvos, y esto es por medio de la fe, y esto no es de vosotros, es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Y empezó a encontrar textos, y el Espíritu Santo le abría el entendimiento para que comprendiese las Escrituras. Así es que este hombre, Martín Lutero, ya con cierta dosis de conocimiento de la palabra, porque Dios le dio facultades, hermanos, de ser un hombre con gran inteligencia, un hombre de mucha piedad, de mucha oración, muy humilde. Y Dios, hermanos, tenía el tiempo, quería Dios empezar ya a hacer ese gran avivamiento que trajo. Así es que, hermanos, Lutero quería tratar de renovar la Iglesia mediante la palabra, pero esto no era fácil, hermanos. En aquellos días, como hemos estado hablando, ya hubo un tiempo que León X, familia de los Médicis, Italia, el nuevo Papa, este Papa, hermanos, no tenía ningún interés por el bien de las almas. Su gran preocupación era los monumentos. Creía él que haciendo un gran templo, un inmenso templo, que se recordaría su trabajo y a ver si así la Iglesia se iba a restaurar.
que lo único que restaura, hermanos, es el arrepentimiento sincero, el Espíritu Santo usando la palabra. Así es que necesitaban mucho dinero y él no tenía tanto. Encargaron a ciertos hombres, un Juan Tetzel, unos hombres, monjes especialistas, para que fueran por pueblos, aldeas, ciudades, hablando del purgatorio. El purgatorio es antibíblico. Dios solo habló de cielo y de infierno, hermanos. Pero ellos inventaron el purgatorio para que la gente tuviese temor, miedo, hermanos, y aprovecharse de la ignorancia que tenían. Y decían, cuando vuestros seres queridos parten, mueren, no van al cielo inmediatamente, aunque ellos amen a Dios, sino que van a un lugar que se llama purgatorio, y ese lugar purgatorio es para purgar sus pecados. Es decir, no se sabe cuántos años tendrán que estar allí y están en cierta manera sufriendo. Y están sufriendo porque no tuvieron tiempo quizá para confesar todos sus pecados. Aquella gente, hermanos, como antes leí el texto sagrado, al no tener la Biblia para estudiarla, vivían en la ignorancia y se aprovechaban de ella el papado. Y predicaban, cuando dejes caer una moneda y caiga la moneda, el espíritu, el alma de tu difunto, de tu ser querido, partirá a la presencia de Dios. Allí, hermanos, eran unos documentos sellados por el Papa y sencillamente había que firmar, y ellos creían que ya obtenían así perdón de pecados para ellos e incluso podían obtener también para los seres queridos que habían partido, que les enseñaban que estaban en el purgatorio. Así es que, hermanos, esto ya traían preguntas a Martín Lutero y se indignó. Cuando él se informa cómo la Iglesia está abusando de la ignorancia del pueblo, cómo la Iglesia está engañando al pueblo como por costumbre, después que él ha recibido luz, información, verdad de la palabra, su conciencia no le permite callar. Y es allí cuando él, en la puerta de la Catedral de Wittenberg, escribió las 95 tesis famosas. Si hoy leemos esas tesis, hermanos, nos sorprenden la luz que tienen y que aportan. Pero claro, en aquellos días, hermanos, el 31 de octubre de 1517, Martín Lutero clavó en las puertas aquellas 95 tesis, hablando que el Papa tenía mucho dinero, que por qué no lo daba él, que si él no tenía poder para sacar las almas de allí, y decía que solamente era el arrepentimiento lo que Cristo siempre predicó. Es decir, dio una información que en aquellos días fue muy valiosa, muy importante y muy amplia. Él ya era un doctor en teología, era alguien respetado, hermanos, y mucho más por el conocimiento de la palabra que él tenía. Él, hermanos, quería un debate, quería llevarlo a debate con los católicos. Sin embargo, sus estudiantes, inmediatamente cuando vieron esto, se sorprendieron, recibían luz, cómo el Espíritu Santo trabajaba y trataba en ellos informándoles, y por aquellos días Juan Wittenberg ya había descubierto la imprenta. ¿Qué hicieron sus estudiantes, hermanos? Llevar a Gutenberg a la imprenta aquellas notas y empezaron a hacer fotocopias, cientos, miles, que inmediatamente empezaron a distribuirse no solamente ya en Alemania, sino por muchas naciones y por muchos lugares de Europa. Era el tiempo, hermanos, era el momento que Dios quería hacer su obra, y hermanos, Martín Lutero fue un hombre que se enfrentó al catolicismo, pero con el aval de Dios. Es muy importante que entendamos que en las dietas de Worms que hubo y en muchas reuniones ante Carlos, el rey, ante el Papa, entre cardenales católicos y también ante protestantes, que nos llamaban en un tono despectivo así porque se protestaba en contra de la mentira.
Martín Lutero recibió mucho apoyo de los príncipes alemanes, hermanos. Entonces llegó un momento que se disolvió aquella reunión y Martín Lutero, hermanos, cuando ya les comulgan a él, quemó aquella bula papal y oponiéndose, sabía que su vida corría mucho peligro, pero no le importaba. Sabía que había habido otros grandes mártires en favor de esta verdad, pero él no temía eso. Él temía saber la verdad y callarla. Así que empezó a predicar y afortunadamente la imprenta fue un medio, un método que Dios usó sobremanera grande para que se pudiera, hermanos, predicar porciones de la palabra y libros que él escribía que guardaban perfecta relación con la palabra. En aquella reunión tan importante que hubo, hermanos, los reyes a veces no respetaban la palabra y querían pues hacer daño a Martín Lutero. Pero afortunadamente, hermanos, hubo un príncipe muy amigo, Federico el Sabio, que era un estudiante, Martín Lutero, de su universidad y le tuvo mucho aprecio. Y entonces mandó por la noche en el viaje de Lutero para su lugar que le tomasen. Le tomaron y afortunadamente le llevaron a un castillo que hoy es un monumento en Alemania, que está ahí el castillo, donde él estuvo encerrado, hermanos, y después de tiempo, con la información de la palabra, dejó los hábitos. Esto era muy novedoso entonces, hermanos, y empezó a vestir como un civil, como un ciudadano más, y le llamaban el caballero Jorge. Le buscaban por sitios, por lugares, pero no le encontraban. Estaba allí. Y en aquel castillo, hermanos, él adquirió libros, informes, empezó a estudiar profundamente y él allí hizo su obra más grande que pudiese hacer. El Nuevo Testamento, por primera vez en la historia, y el Antiguo Testamento, hermanos, a los idiomas originales del pueblo alemán. Así es que la imprenta, hermanos, empezó a hacer copias y empezó ahí el pueblo a recibir la luz de la palabra. Martín Lutero, hermanos, esa fue su gran obra, entre otras, escribir la palabra. Y a su vez, hermanos, a su vez, Dios ya había levantado y estaba levantando a muchos grandes reformadores que colaboraron con Martín Lutero antes que él empezase, y al mismo tiempo que Martín Lutero, otros hermanos colaboraban. Nos faltaría hacer memoria de grandes hombres del Señor. Pedro Gualdo, de los valdenses, este preparó el camino para Martín Lutero, hermano. Juan Wycliffe, Juan Hus, Savonarola, fueron pre-reformadores, prepararon mucho el camino para Martín Lutero. Y luego lo continuaron Guillermo Farel, Zwinglio, Calvino, Juan Nos y otros muchos hombres de Dios, hermanos, que buscaban sencillamente una cosa: que el pueblo recibiese la palabra. Esta fue la gran intención de los reformadores. Los reformadores, hermanos, es importante que podamos decir esto, nunca quisieron dividir la iglesia, nunca quisieron dividir la iglesia donde ellos estaban allí, hermanos. Ellos amaban la iglesia, pero ¿qué pasaba? Que ellos querían reformarla del pecado que había tan abundante, querían reformarla, llevarla a la palabra. El papado no quería, les perseguía y les quemaba en las hogueras si esto era posible, hermanos. Así es que, hermanos, en medio de tanta tiniebla, religiosidad, confusión, mentira, obra satánica, cuando empezaron con la Biblia, hermanos, escrito está: tu palabra es la verdad. Lo que a Satanás le llevó y a los religiosos y a gente del papado muchos años y siglos, Dios, cuando quiso y en poco tiempo, con la verdad de la palabra, con la enseñanza del Espíritu Santo, hermanos, las mentiras fueron disipados. Aquello, hermanos, fue un gran avivamiento que hubo en toda la Europa conocida, hermanos. Así es que la Reforma descubrió la Biblia y la dio a los pueblos. Esa fue la gran obra que todos los reformadores tenían y deseaban, hermanos.
Y ahora, hermanos, la gente empezó con un interés muy grande de querer saber leer. Y aquella intención era querer saber leer, a pesar que tenía mucha utilidad y valor, para leer la Biblia. El tejedor, el hortelano, el pastor, el labriego, el príncipe, ahora podían tomar porciones de la palabra y meditar la Biblia, hermanos. La Biblia. El catolicismo nunca quiso traducir las Biblias, hermanos, las ocultaron. Pero los reformadores querían reformar la Iglesia y querían quitar mandamientos de hombres y las falsas doctrinas, y esto solo lo podía hacer la Biblia. Porque todos los reformadores, hermanos, entre todos ellos, había algunos aspectos distintos, opiniones, pero no eran fundamentales, hermanos. Sabéis vosotros las 5 solas tan famosas que todos reformadores en ello coincidían. Era, primera, solo escritura, solo gracia, sola fe, solo Cristo y solo a Dios la gloria. También, hermanos, tenemos que decir que hubo papas como Adriano VI que reconoció el error y la culpa de aquella situación caótica y trató de ayudar en la Iglesia, pero sus sucesores católicos no pensaron igual, hermanos. Así es que, hermanos, cuando a Martín Lutero, tiempo después, algunos hermanos le preguntaron: Martín Lutero, ¿cómo se hizo la reforma? Y él dijo: yo simplemente prediqué, enseñé y escribí de la palabra de Dios. Y cuando yo dormía, la palabra seguía operando y trabajando, debilitando al papado, debilitando a los príncipes y descubriendo la verdad de Dios. Yo no hice nada. La palabra de Dios y el Espíritu Santo se encargaron de hacer la gran obra. Sí, hermanos, sí. Hay labores que el hombre de Dios podemos hacer, debemos hacer y tenemos que hacer. Pero hay labores que solamente el encanto y la belleza de la palabra podían hacerlo. Quisiera recordar de nuevo y hablar un poco solo sobre las 5 solas que fueron los pensamientos centrales de todos los reformadores, hermanos. Sola escritura, solo gracia, sola fe, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Sola escritura. La Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Toda ella, hermanos. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el final, toda la Biblia ha sido escrita por hombres santos de Dios y ha sido soplada por el aliento, exhalada por Dios. Así que, hermanos, el creyente sincero, la persona que quiere conocer a Dios, solo tiene que acudir al libro máximo que tiene toda la verdad absoluta, que es la Biblia, la palabra de Dios, hermanos. Le escribe a Timoteo San Pablo ahí mismo y le dice: desde la niñez has sabido, segunda de Timoteo 3, 15 y 16, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Timoteo, desde niño, hermanos, su abuela y su madre Loida y Eunice se preocuparon de enseñarle las Sagradas Escrituras, las porciones que tenían entonces del Antiguo Testamento y quizá alguna poquita del Nuevo Testamento. Es decir, hermanos, los padres tienen que tener la honda preocupación de enseñar a los hijos para que reciban la verdad de la palabra en sus hogares y se puedan enfrentar ante las mentiras de un mundo ateo, incrédulo y de mucha religión hueca, muerta y vacía que hay. Y notar el texto sagrado, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. La Biblia la puedes meditar y estudiar y no te da sabiduría, sino solo una cosa, te da sabiduría para alcanzar la salvación. Te informa cómo puedes ser salvo y dice, por la fe, que es en Cristo Jesús. Así es que, hermano, esta fue el gran hincapié de todo reformador, la escritura, la palabra, solo la palabra,
Ya bastaba de mandamientos de hombres, ya bastaba de concilios papales, de rezos, la palabra. La segunda sola era solo gracia. Quisiera decir una frase, dice Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, hermanos, el amor de Dios es más grande que tu pecado y que mi pecado. La gracia de Dios es más grande que tu pecado y que mi pecado. Si hay un arrepentimiento sincero de ellos, hay sangre que limpia todo nuestro pecado. No tenemos que hacer, yo fui de jovencito un católico, hermanos, y hacía también obras, lo que se me mandaba en el colegio de sacerdotes que estuve. Pero la Biblia es muy clara, la salvación es por gracia, don inmerecido. Nadie merece la salvación, pero Jesús ha muerto por ti, por mí. Ha ocupado el lugar que a ti y a mí nos correspondía por nuestros pecados. Y somos salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es don de Dios. Aun la fe que tú tienes en el Señor y la fe que yo tengo, le tenemos que dar gracias a Dios que nos la ha dado Él. Y dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Dice, para que nadie se gloríe, Cristo, hermanos, pagó en la cruz el precio de nuestra salvación. Sola fe en Cristo, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas obtenga la vida eterna. Y dice Timoteo 2:5, solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Queridos hermanos, ni María, ni Pablo ni Pedro, ni los santos, ningún creyente, ninguna religión puede mediar entre el Dios santo y el perdido pecador. Cristo es el puente. Cristo es el puente, hermano. Cristo es el único mediador, el único que ha muerto por ti, el único que puede salvarte del pecado, no importa cuán perdido y pecador te veas, hay sangre en la cruz para borrar tu pecado. Solo Cristo. Sí, hermanos, porque entonces que si el santo, la Virgen, el otro, hermanos, solo Cristo, ni a un Pedro, ni a un María, ni a un Pablo, ni a un Juan, ni los apóstoles, solo Cristo. Él ya dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si estás en Cristo, estás en el camino para el cielo. Si estás en Cristo, estás en la verdad. Y si estás en Cristo, estás en la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Y la quinta sola, solo a Dios la gloria. Todo existe por Él y para Él. Y la gloria se la tenemos que dar a Él. Así es que, hermanos, estamos hoy viviendo en un tiempo de mucha gracia, de mucha bendición, porque tenemos la Biblia, la palabra de Dios, a nuestro alcance, hermanos. ¿Quieres saber más de Dios? ¿Quieres conocer más a Jesucristo? ¿Quieres saber quién es el Espíritu Santo? ¿Quieres saber la realidad del cielo y la realidad del infierno? ¿Quieres saber cómo Dios creó al hombre? ¿Cómo pecaron? ¿Quieres conocer los planes y propósitos de Dios que tiene contigo? ¿Cómo ama al perdido pecador? Acude a la Biblia, que es la palabra infalible de Dios. Así es que, hermanos, tenemos que dar muchas gracias a Dios por aquellos que fueron antes que nosotros, que andando nos abrieron el camino, que padecieron y sufrieron hasta muchos de ellos ser quemados, como la Iglesia sufrió persecuciones por muchos del papado, la alta alcurnia, la curia alta romana, hermanos. Se sobreentiende que hay católicos, ancianos, hermanos, que son sinceros, que nunca han oído la verdad y van a sus misas, a sus iglesias. Hermanos, nosotros ahí no entramos, hermanos. Cuando hablamos del catolicismo de esta forma, hablamos
de cardenales, papas, obispos, sacerdotes, de esa gente de altura que sabe la verdad, que aún predica poco la verdad y que tristemente, hermanos, compara la palabra a la misma altura que la tradición y que el magisterio. Medita la palabra, estudia la palabra, que Dios va a revelar a tu vida ahí, y también Dios, por medio de su palabra, nos va a enseñar verdades más profundas y vamos a seguir creciendo. Y adelante, hermanos, adelante, que el retorno de Cristo por su iglesia es inminente. Hoy vivimos un tiempo de gracia y de mucha bendición, hermanos, con libertad de cultos. Podemos congregarnos, aunque ahora no se pueda, pero podemos tener estos medios de comunicación. Tenemos la palabra a nuestro alcance y tenemos hombres sanos y verdaderos, honrados, que aman a Dios, que aman la verdad y que predican la verdad. Así que, adelante, Pastor Enrique, ha sido una bendición y un placer el que me hayas invitado. Gracias a cada hermano, un saludo para cada creyente, que Dios os bendiga mucho, que os colme de favores y que conceda las peticiones de vuestros corazones. Y adelante, sigamos siendo fieles, que nos vamos con Cristo para el cielo. Muy bien, muchas gracias, muy agradecidos por esta exposición tan buena, por esta homilética, hermenéutica y por esta gran exposición de la palabra, donde hemos disfrutado. Hay un montón de mensajes agradeciendo este mensaje, esta enseñanza, la gente agradecida, mandándole saludos, bendiciones para usted por esta exposición maravillosa de la palabra, Pastor Lizardo. La verdad es que hemos disfrutado. Siempre ha sido un placer escucharle. A mí, Enrique. De acuerdo. Así que contamos con usted, ¿eh? Sí. Si Dios lo permite, a la vuelta de 20 días o un mes, le vuelvo a echar el teléfono para que de nuevo esté con nosotros, porque ha hecho mucho bien. Con mucho agrado, Enrique. Es un honor inmerecido para mí, a tu disposición, hermano. De acuerdo, estupendo. Pues nada, ahora a continuación hay un ambiente precioso para hacer, cómo no, hacer un llamado a través de este culto virtual, hacer un llamado al arrepentimiento y a la reconciliación. Hágalo usted mismo, por favor, para si hay alguna persona que quiera reconciliarse o que quiere aceptar al Señor. Adelante, por favor. Si en estos momentos hay algún alma que no tiene seguridad de salvación, hoy por la Biblia, por la palabra de Dios, se nos ha dado información o se nos trae a memoria que hay un suficiente y único Salvador, Jesucristo, que Él ha llevado tus pecados y mis pecados en el madero y que Él está con brazos abiertos llamando al perdido pecador, diciendo: al que a mí viene, yo de ningún modo le echo fuera. No importa cuán grandes y sucios sean tus pecados, hay sangre de Jesús que limpia todos tus pecados y Él te ofrece una relación sana y sincera contigo. Si en estos momentos hubiese algún alma que quiere recibir a Jesús como suficiente y único Salvador, es un buen momento, hermanos. Nunca es tarde para recibir al Señor. Es el momento. Sé inteligente y decídete. Toma la decisión más importante de tu vida, que puedas llamar a Dios Padre con seguridad, sin temores, y que puedas meditar en la palabra que te acerca a Dios. Si alguien quiere recibir a Jesús como Señor y Salvador, sé inteligente. Te ama Dios. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. No mires tus pecados, mira las llagas de Jesús. No mires tus errores, mira la gracia del Señor. Tu gracia es mayor que nuestros pecados. Te ama lo suficiente para ofrecer ayuda. Te ama tanto que ha dado su vida por ti. Pecador, como yo lo he sido, ven a Cristo, que es el Salvador, y te da la salvación.
Si alguien quiere recibir a Cristo, es un buen momento. Amén. Que Dios le bendiga mucho. Un abrazo grande y le echo el teléfono pronto. Gracias, Enrique. Hemos disfrutado mucho. Gracias. Me alegro. Muchas gracias. Dios le bendiga mucho.